So, tenemos esa... la palabra correcta es enigma. Sí. Pero la palabra, la mayoría de la gente no entiende la palabra, porque adivinar es más de como saber algo que no está oculto, que como que estoy yo, como que sé algo del futuro, pero como por suerte. Así lo vemos hoy en día nosotros. No está concretado, solamente está pretendiendo saber. Hoy en día. Pero si adivinó, es porque fue lo que pensó que era. Pero sí se aplica. Sí se aplica. Sí se aplica. Por ejemplo, eso de adivinar, yo por ejemplo estaba también viendo, nosotros lo vemos mucho así como esotérico, como malo. Por ejemplo, cuando el padre Zacarías, el padre de Juan, ¿verdad? Dice que echaron suertes, que cayó, ¿y quién es la suerte? Sino del Elohim, ¿no? Él es el que fue. Entonces, si nosotros lo vamos a ver así como que la suerte es tan malo, pues no es así. No vivimos por suerte, pero si es suerte la echa el de arriba. Para que tú creas. Bueno, pero digamos que quiero hacer una adivinanza, ¿verdad? Cartas vienen y cartas van y en el aire se detienen. Las nubes. Las nubes. Te hice pensar con un símbolo de cartas porque son blancas y las cartas vienen y van en el correo, pero estas en el aire se detienen. Oh, andan de lado a lado las nubes. Las Vegas hay que escuchar. ¿Ah? Las Vegas hay que escuchar. Puede que lleguen a Las Vegas las nubes, ¿verdad? Ok, pero lo que tenemos que entender es, por ejemplo, si yo hoy en día dijera, bueno, amados, necesitamos un nuevo presidente para no sé qué, en vez de orar, vamos a poner todos un papelito y el que salga primero es. Eso es muy hebreo. Pero nosotros no lo usamos porque culturalmente nosotros no lo usamos. Y yo lo veo como esotérico. Es decir, que es como es místico. Como que... históricamente, hebreamente, ahí está. es correcto. Miren, la vez pasada hablamos, la vez pasada estuvimos a platicar, ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablamos sobre profetas, pero también hablamos sobre otra clase de profeta que le llamábamos ¿cómo? Un vidente. Y los videntes versus profetas, ¿cuál es la diferencia? En que el profeta ve cosas espirituales y el vidente ve cosas cotidianas. Cuando Saúl fue a ver a Samuel, ¿se acuerdan? Le preguntó, ¿dónde están mis asnas? No le va a preguntarle, ¿qué quiere el Eterno de mí? No, ¿dónde están mis asnas? Y como era evidente, dijo, pues están aquí, ahí están. No había ningún problema y con un vidente entonces. Porque hoy lo es. Y pues vamos a hablar esto de por qué hoy y por qué no. Pero quiero decirles, necesitamos ponernos en los pies, en el lugar donde están ellos y por qué lo hablan. Por ejemplo, nosotros decimos una palabra que muchos no saben, en hebreo. Cuando alguien se casa, agarramos una copa, que tomaron ellos el vino, la ponemos en una bolsa y se para él en él, el hombre se para en ella y todos decimos, Mazal Tov. Y todo el mundo feliz. Y un día viene yo a toda la congregación, ¿usted sabe qué es Mazal Tov? Me dijo, yo pensé que significaba bendición, hermano. No, significa que la suerte de tu zodiaco te esté contigo. ¿Cómo? Mazal significa signo, zodiaco. Y todo significa bueno. Que el buena energía de tu cumpleaños, para decir así, te caiga encima. ¿Y desde cuándo tienen eso así? 2500 años. Pero viene de la cábala, ¿verdad? Viene no de la cábala, viene de la cultura hebrea. 2500 años. Yahshua ya estaba en eso. Cuando él fue a la boda de Canaán, todos dijeron, Mazal Tov. Sí, esas son las cosas que yo quiero que usted te escudriñe. ¿Ah? Voy a entender en eso, a cosas de esa manera.
¿verdad? Que culturalmente la palabra esotérico, por ejemplo, en el primer siglo es lógico. Yeshua dijo, a ustedes no les quiero decir nada, a ustedes sí. Eso va a ser una enseñanza esotérica, porque solo es un grupo específico que quiero contarle, a ustedes no es al público. Vaya a un diccionario, vaya a un mataburros y busque la palabra esotérico, y eso es lo que significa enseñanza escondida. Pero hoy en día la usan muchos brujos y cosas, y han hecho de la palabra locuras. Cuando le preguntan que por qué les está hablando así parábola, ¿verdad? Y él les contesta que para que nosotros lo entiendan. Pero entonces, ¿qué no era para todos realmente? Fíjate que y vamos a platicar más adelante de las contradicciones como historia, pero ese pasaje me molestaba un poquito antes, no porque me molestaba, porque no sabía cómo predicarlo, porque yo siempre he enseñado que es para todos, ¿eh? Y que Yeshua vino para todos. Pero ahí dice, no quiero que sepan, porque tienen oídos pero no oyen, bla, 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 y al final dice, y no sea que si oyen esto, se arrepientan, y yo no quiero perdonarlos. ¿Qué diría usted de eso? O cuando llegaron con Juan el Bautista, los fariseos, y ustedes qué hacen aquí, víboras, esto no es para ustedes. ¿Y por qué Yeshua le dice a la mujer que quería que se sanara a su hijo, a su hija, ¿se acuerda? Es un perro con esto yo. Si son cosas que leemos y rapidito lo cambiamos porque no podemos saber qué hacer con ellas. En esta carrera va a saber qué hacer con ellas y lo va a usar bien. Va a entender por qué Yeshua dijo eso. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Fábulas, alegorías, son esto. El masal se define lo desconocido usando lo conocido. Ese es su diríamos, su poder de usarlo, de hablar de lo desconocido. Define lo desconocido usando lo conocido. El masal comienza donde el oyente está, pero después lo empuja más allá. En otras palabras, si yo contara una parábola, dijera, contar una historia. Había una vez unos estudiantes que estaban tomando una clase de historia. ¡Boom! Usted dice, esto es para mí. Está hablando de mí. Porque las parábolas lo ponen en el momento en que está usted, y después la parábola viene y comienza a empujarlo para que usted salga de donde está. Eso es lo que dice Yeshua. Yeshua va a usar ese método. Va a ser todo así como muy cotidiano, muy bonito, y de repente te bofetea la cara y te sorprendes. Eso es lo maravilloso de una clase. Como lo que pasó con el rey David, ¿no? Cuando va el profeta a decirle la historia y le dice mátalo, ¿no? Sabiendo que él era, ¿no? También estaba hablando de una parábola, de una historia, sabiendo que era de él. Pero ¿por qué le dijo oveja? Porque David fue pastor. Entonces una parábola tiene que ser conocida, sí, vivida anteriormente, para que la pueda entender. Entonces imagínense 2000 años después. ¿Cuántos de ustedes han sido granjeros? ¿Verdad? Yo gallinas he visto vivas. ¿Cuándo fue la última vez que vi una gallina viva yo? A veces voy por el freeway y pasan los trucks de los cerditos, ¿verdad? Que llevan a los cerditos, y me pongo a ver, pero tengo años de ver un cerdo yo, al vivo pues. Entonces cuando habla de los cerdos y estas cosas, me cuesta ponerme a mí en el estado. Tengo que trabajar mi mente y tener un poquito de imaginación hacia atrás y ponerme en los zapatos de esa parte, como el hijo pródigo. Porque es que la cristiandad en sí, cuando digo la cristiandad es el sistema en sí, ¿por qué no predica sobre el hijo mayor? ¿Por qué no habla tanto de él? 2 o 3 cosas dicen en la predicación, pero todo está enfocado en el que se fue, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver esa parte? ¿Qué importante era el mayor?
Dios no le vio nada importante, el cuate no pidió nada y le dieron su herencia. Así la vi yo cuando la leo. El que la pidió fue el pequeño y el papá, ¿por qué se la dio a los dos? Si solo el pequeño se la pidió. Pero como no entiendo yo culturalmente qué está pasando históricamente en la historia, entonces siento yo que bueno, quizás el papá dijo, pues ni modo para que tenga el otro igual y así los dos. No. Lo que pasa es que el otro amigo o el otro hijo, en quedarse en silencio, le estaba también pidiendo la suya. Porque la responsabilidad del primogénito es de defender a su papá. Y era de pararse, de agarrar al otro el cuello y decirle, estás loco. No puedes pedir eso. Cálmate. Eso es, todos los que estaban en ese tiempo pensaron que la historia iba a decir. Porque esa era la responsabilidad. Porque en el primer siglo, una persona que son ricos, como era en esta parábola, el padre trabajaba y el primero trabajaba. El primer hijo, el primogénito. El menor no trabajaba. Vivía del trabajo de los otros dos. ¿Usted cree que eso es justo? Hoy en día. Pues no, claro que no. Espiritualmente sí lo es, porque fue el padre y el hijo que trabajaron para que usted pueda vivir de ellos. La parábola es espiritualmente, te está diciendo exactamente quién trabajó qué. Pero en este caso hay un problema familiar. ¿Por qué el mayor no lo defiende? Y la pregunta de la gente que está oyendo la historia. Preguntando, el problema aquí no es los hijos. El problema es el papá, es una alcahueta. No les enseñó bien a sus hijos. Por eso que la gente está como molesta con la parábola. Usted la ve como romántica, porque usted se cree el hijo pródigo. Así lo diré. ¿Verdad? Y está bien, no hay ningún problema, porque la parábola tiene una parte ahí de eso. Pero eso no es la... Está hablando de que el Eterno es tan bueno, señores. Pero tan bueno, que parece a veces ser como alcahueta. Esa es la esencia de la enseñanza principal. Principal, es sobre el papá. Y usted y yo siempre en los hijos. Porque como el ego de nosotros es, yo no puedo ser papá, en la prehistoria yo no soy el papá, jamás, porque Él es Dios. Yo entiendo rápidamente que es Dios, es el Eterno, es Elohim, el que está hablando. El papá, soy yo, jamás me meto ahí que soy yo. O sea, nos deja que nos vayamos, que hagamos lo que queramos. ¿No parece así? ¿No parece que alguien se va de los caminos y le va mejor? No me hagan ustedes que el que se va de la iglesia le va peor. Eso es mentira. ¿No siempre? No siempre. Depende de quién es la persona. No me dice que solo los cristianos están bendecidos y que los otros no. Los otros se parecen estar más bendecidos a veces. Usted dice, pero qué raro. El Bill Gates es ateo usted. Cree en nada, yo metido en este lugar dando y duro. Será como injusto, ¿verdad? Lo que tengo una historia de injusticia intelectual. Y sobre esto, esta clase es una de mis favoritas, porque Yahshua era genial. Él solo habló del Padre y nos introdujo a todos nosotros en la historia, pero somos simplemente personajes. Todo se trata de Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Nada de mí hablo yo. Yo solo hablo lo que mi Padre me contó y me contó de Él. Lo genial es que lo invitó a usted a ser parte de Él. Pero no es sobre usted. Es sobre Él. Pero la religión está hecha que es sobre usted. Y usted se siente como feliz. Es el drama de Él. Y lo pone y lo quita a usted como Él le parece. Lo que hemos visto de Él es que es tan bueno, que su misericordia es mejor que la vida. Ese es por qué el salmista dice eso. Dice, no puedo creer que no me ha matado todavía aquí. Con todo lo que he hecho. Con todo lo que me he metido. Y veo para atrás y veo que el Eterno me dice, tan lindo mi amor. Siga mi amor, siga, luche. Pero eso no es la enseñanza que entendemos nosotros hoy en día. Es la enseñanza de Yahshua del primer siglo. Los fariseos no les gustaba eso.
Ellos querían a alguien que fuera rígido y que dijera que te van a matar, te van a quitar. Sí, y eso no lo vemos en Yeshua muchas veces. En algunas áreas sí lo vemos, pero en la mayoría no. La mayoría vemos al ser misericordioso. Y eso es por qué estamos aquí. Bueno, aquí va la historia. Igual, de injusticias. Había un hombre, es la palabra de Baal Shem Tov. Había un hombre que decidió dar sus diezmos, porque abrió una panadería. Pero dando sus diezmos, dijo él, no sabía cómo dar los diezmos, porque él nunca había sido religioso, no sabía, era judío, pero nunca había estado en el templo, pues. Entonces dijo, ¿cómo se darán diezmos? Ah, dijo él, debe ser lo que me sobre del pan diario, eso se lo tengo que entregar a él. Entonces sí, al final del día la panadería y todo le dieron los panes, ¿no? Los panes que sobraron, los puso en la bolsa y se fue contento al templo. Y entró y no estaba el rabino, no había nadie. Y digo, ¿dónde lo pongo? Decía, en la ofrenda. Y encontró el arca, porque las arcas, ¿verdad?, son de esta manera. Una arca es como una caja de limosna del catolicismo. En el hebreísmo igual es así. Y cuando usted metía la moneda hacía y sonaba la trompeta. Por eso dice que no suene la trompeta cuando des tu ofrenda, porque es la moneda. Todos los canijos fariseos agarraban un montón de monedas y la tiraban a la misma vez todas juntas. Y hacía un relajo allá en el templo y todos volteaban. Está dando mucho dinero. Entonces no toques trompeta, porque la boca es trompeta. Todos sabían eso, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, hacia abajo es donde se abre para sacar la plata. Entonces él no podía meter el pan, no lo podía meter, digo, frega. Entonces él vino y abrió la puertecita abajo y metió el pan. Gracias, Padre. Y le agradeció, gracias, Padre, porque me has abierto mi panadería, aquí está tu pan, que tú te mereces. Y se fue. Como a la media hora llegó un hombre, también judío, pero tampoco aquellos que no hacía mucho. Se hincó a orar con su niña. Padre, tengo un día de no comer y mi hija, por favor, ten misericordia de mí. Tráeme pan, por favor. De repente vio que la puerta estaba medio abierta porque todo el pan estaba empujando, ¿verdad? Y lo abrió y todo el pan salió, usted. Y entonces ahí mismo se hincó y agradeció. Mi hija había se dio cuenta cómo es él que nos contesta. Aquí, agarre pan, le dijo. Y la niña agarró pan, y él agarró pan y oraron y se fueron. Todos los días sucedía la misma cosa. El panadero, lo que le sobraba el pan, lo ponía ahí y el otro llegaba a recoger. Hasta que un día el rabino estaba sentado y vio lo que había pasado. Y entonces los mandó a llamar a los dos. Digo, ustedes son unos tontos. En primer lugar, le dijo, los diezmos no son panes. Diezmos el 10% del dinero que haces. Estás mal. Y vos o el otro, no es Dios, no es el Eterno que le está pidiendo, te dio el pan. Fue este tonto que puso pan donde no va. Y los dos hombres se vieron y se entristecieron y se fueron. En la noche, al dormir, bajó el ángel y despertó al rabino. Le dijo, es hora, el Eterno te llama a su presencia. ¿Pero por qué? Porque has parado la obra del Eterno. La injusticia del asunto es que estos dos atarantados, por eso otra palabra, religiosamente hablando, estaban bien, sin saber. Y el otro, sabiendo la verdad y sabiendo cómo van las cosas, estaba mal. Esa es una parábola que te deja pensando. Wow, sé mucho, pero realmente soy el bueno de la película, o el de la esquina que no hace nada. ¿Será él el que está siendo llamado correctamente? Esta parábola te deja pensando que no es siempre importante saber, sino ver cómo el Eterno trabaja en muchas formas. ¿Qué le pareció la parábola? Muy buena, ¿no? Está muy buena. Está muy buena esa, ¿no? Ok.
David tenía problemas, padre. David psicológicamente ha estado en mi consultorio. Tenía problemas, él tiene problemas de identidad, tiene problemas de depresión, tiene vicios, poco mujeriego, por decir no mucho, no buen padre, no era muy buen padre. Y con todas las cosas que podemos hablar mal de nuestro rey David, fue el amado de Yahweh. Y eso me hace dolor de cabeza a mí, porque Saúl era mucho mejor, señores. Pero Saúl no amaba al Eterno, no lo conoció, nunca quiso las cosas de él. Lo hacía porque Samuel le decía que lo hiciera. Samuel era su Dios, tanto que mismo Samuel lo lloró mucho, porque la conexión que era con él, no con el Eterno. No haga conexión con el hombre de esa manera. Usted puede amar y respetar a quien le enseña, pero su conexión siempre es con el ser. Si no, va a quedar postrado con el hombre. Eso es lo que la historia está contando. Por eso es que la historia es como rara, ¿no? Por eso es que les encanta David, porque es como un enigma. Porque él en el libro sagrado, por no decir otra palabra, porque la Torah es sagrada, escribió: yo he hecho todos tus mandamientos. Yo lo veo en su vida y digo: ¿cuándo, David? ¿Cuándo hiciste todos los mandamientos? Yo diría: más los quebraste que los hiciste. Pero así dice ahí. Hay un gran secreto en eso. ¿Qué? Vamos. Exactamente. Es que es mejor tener el rajamín de Yahweh que su justicia. Yo a Yahweh tengo años de no orarle por justicia, porque yo me merezco la muerte. Cuando yo pido justicia porque haga justicia por mí, lo que yo he hecho, no. Mejor Hanud, compasión de mí. Y si tienes compasión de mí, ten compasión de mi enemigo también, porque al final tengo mucho que me pueden pisar. ¿Cómo dijo? ¿Compasión en hebreo? Hanud. Hanud se dice compasión, Rahamín se dice misericordia. Y Hetzed se dice benevolencia. Son los trillizos del ser. Compasión, misericordia y benevolencia. En el árbol de las vidas, Hetzed, justicia, Yevurá, Hanud, compasión. Ok, seguimos que tengo mucho que decirles. Las parábolas rabínicas ilustran su punto describiendo el drama entre la naturaleza de Elohim y la respuesta humana al amor de él. En otras palabras, ¿cómo respondió el hijo menor que el padre le dio? ¿Verdad? ¿Cómo respondió el hijo menor versus cómo respondió el mayor por el amor que también le dio a su hijo, el padre? ¿Qué diría usted, ya que estamos hablando de esa parábola? ¿Cómo respondió el menor? ¿Respondió bien? ¿Al irse o qué? Al regresarse. ¿Cómo respondió bien? Bien. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Reconoció que estaba mal, por eso regresó. ¿Reconoció que estaba mal? Claro, por sus acciones. ¿Ok? Lo que él hizo. Humilló, ¿no? ¿Ok? Digo, es como yo lo entendí, recuerda que le Sí, estaba sí. diciendo. Y la han leído, ¿verdad? Tú dices al regresar, que se sorprendió que su papá lo recibió, ¿no? ¿Ok? Porque él mandó que... La parábola la han leído, ¿verdad? La han leído. ¿O se la han contado? ¿Cuándo fue la otra vez que la leyeron? Otra vez, díganme ustedes, ¿cuándo fue la otra vez que la leyeron esta parábola? ¿La leyeron toda? Lo que dice él, dice: iré con mi padre, dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco. Esa no fue su respuesta al principio, ¿no? Eso fue ya el segundo paso. Cuando vio los cerdos y vio la comida, ¿no? ¿Y qué dijo?
en la casa de mi padre, ¿los qué? Los que trabajan ahí. Los jornaleros comen mejor. Sí. ¿Por qué regresó? Por la comida. No por su papá, Por la comida. por la comida. No por su papá. No dijo, ay, mi viejo. Nos dice el estado humano. Sí, Yahshua, y después toda la noche en la parábola, así. Y si dar cuenta, esta parábola deben hacer unos 4 libros así grandototes, tomos, solo de esa parábola. Es que esta parábola es como que le puedo meter y meter lo que está tratando de decirle a la gente. ¿Qué pasó después? Voy a llegar, voy a ir y voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. En otras palabras, no lo miraba como papá, lo miraba como jefe, lo miraba como el banco, lo miraba como el beneficio, no como papá. Y esa es la diferencia entre David y Saúl. David lo vio como papá. No tiene identidad. Nada de identidad. Y no es el problema de Efraín y del cristianismo. Muchas veces no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos. ¿No es ese gran problema nosotros a veces? Por ejemplo, cuando las personas están orando y dicen, Señor, usted, y tratan como que fuera una persona, pero muy lejos o muy respeto, pues, ¿verdad? Yo pienso que no, tiene que haber una confianza. Pero la confianza está en cómo vives. La comunión, ¿no? Es cómo vives y cómo te arriesgas en la vida. Sí. Es que el hijo temeroso no diga nunca nada. Aquel que dice así, papá me aguanta esto, aquí le voy a entrar porque aquí quiero yo que es el asunto. Y de repente te dan a trancazos ahí, te limpias las heridas. Y decís, padre, pues perdón, pero es para este lado, pues. Pero no hay temor de que me voy a perder, que no va a ser mi papá. Mi mamá, por mucho que la haga yo, mi mamá va a ser mi mamá. Hablando humanamente, pues no importa que haga. Tanto que cuando Bundy, ¿sabes quién es Bundy, verdad? El gran criminal de allá de Washington, ¿te acordás? El Washington State que mataba a las prostitutas. Mató como 20 y tantas, ¿no? Y entonces yo estaba allá en la Fuerza Aérea cuando lo mataron allá. El estado de Washington lo mató. Y cuando estaba en la silla eléctrica, unos 5 minutos antes, hicieron una entrevista a su mamá. Que creo que es estupidez, pero lo hicieron. Y le preguntaron, ¿qué piensa usted? Y dijo ellos, yo sé que para ustedes es un monstruo, pero para mí es mi hijo. Y ese momento es la relación entre Yahweh y yo. Ahí, yo soy el monstruo, pero él no me ve como monstruo. Y esa parte me hace confiar en decir, hacer mejor y mejor y mejor. Pues yo es que como yo entendí al hijo pródigo, ¿verdad? Que como yo era drogadicto, pues era un sinvergüenza antes, pues al leer esa parte me hizo sentir bien, dije yo, voy a regresar con mi padre, ahora me voy a portar bien, así como yo lo quiero. Sí, y eso es muy bueno. Yo te dije cuando me dijiste, no estabas incorrecto en eso, estabas correcto en tu pensamiento, pero la escritura, Yahshua no está hablando así. Yahshua está de la condición humana, que al final tendemos a no querer tener relación con el Padre, lo que queremos es lo del Padre. Y cuando llegó con el Hijo, ¿verdad? Después que ya le hablaron, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, la letanía, le rezó. Y entonces era como uno de tus jornaleros, ¿qué le dijo él? No, mi hijo, eres mi hijo. Todo lo que he querido yo de esta parábola, de este entendimiento, es que tú reconozcas que yo soy tu papá. Eso es todo, no hay nada más que decir, te gastas el dinero, no te lo gastaste, no me importa, lo que yo quiero es que sepas que sos mi hijo. Y aunque es simple, porque estoy diciendo lo más simple, no creo que es mejor buenas nuevas de salvación de decirle a alguien que nuestro papá es papá, ¿verdad? Muy difícil vivirlo. Y eso es lo que hace estas parábolas geniales. Porque son como lógicas, pues claro, pero no estamos entendiendo la práctica de ellas.
Y en esta clase vamos a ver bastantes parábolas para que nos ayude a hacer esto. Y le voy a dar, como digo, de Buda y de otros más, porque el mismo concepto del este está ahí, las mismas ideas empujan.